Buenas noches, mi querida comunidad. Es un placer tenerlos por acá. Ya esta nuestra tercera masterclass. Y antes de arrancar, vamos a hacer como que un breve repaso para ponerlos en contexto a los que se unen el día de hoy. Nosotros en diciembre hicimos una masterclass titulada Enero con Dinero. Fue la segunda edición porque el año pasado también, junto con Yoli Valero, quien también me acompaña acá, mentora financiera, y en mi caso yo, Carolina Mallorca, asesora en gestión de riesgos. Y más que todo un poco para ponerlos en contexto, esta masterclass de Enero con Dinero fue más que todo para sentar las bases, porque hemos normalizado y nos hemos acostumbrado a que todos llegamos a enero sin dinero. Y algo así como que siempre incentivar el derroche y el festejo que se hacía en diciembre, pero que obviamente pues hacía sus estragos. Y no necesariamente eso es una práctica sana para el bolsillo. Entonces empezamos a ver en detalle lo que eran las herramientas de utilizar el presupuesto, de pagarse primero a nosotros mismos, porque el ahorro va automáticamente después que nos llegue el ingreso y se gasta lo que queda después de ahorrar. Adicional a eso, pues también tenemos que, luego pasamos a la masterclass que hicimos en enero, que era deudas bajo control. Y entonces aquí, pues Yoli, aquí te dejo también para que nos dejen contexto qué hicimos con deudas bajo control y qué fue lo que les enseñamos a la audiencia. Bueno, buenas noches, bienvenidos todos. De verdad que lo que queremos nosotros acá en este espacio es aportarles valor a sus vidas en el área de las finanzas y darles como un kit financiero de manera de que puedan controlar o ver a dónde va el dinero. Cuando se habla del presupuesto, pues es una herramienta precisamente para mm, hacerle el camino al dinero según las aspiraciones que nosotros tengamos y según los ingresos que tengamos en el momento. Y si tenemos aspiraciones, pues lógico, debemos de menear la colita para producir más y poder alcanzar a materializar esas aspiraciones que tenemos. Vale mucho allí la parte de la planificación financiera estratégica. Pero no podemos dejar de un lado el manejo de la deuda. Debemos saber manejar la deuda. Todo manejo de deuda empieza cuando diseñamos un presupuesto ordinario de gastos para no incurrir en crear deudas. Cuando ya la deuda está creada, pues entonces debemos de ponernos las botas bien puestas y empezar a descubrir a quién le debo, qué debo, cuál es la consecuencia de esa deuda, o sea, hacer un inventario de deudas por grado de afectación, que eso lo vimos en la clase número 2. Luego que tenemos ese inventario, pues tomar decisiones, negociar y aplicar los métodos que se los explicamos en ese momento, que no es más que el método de la bola de nieve y el método de la avalancha. Aparte de esos métodos, pues tenemos las negociaciones, tenemos las consolidaciones de deuda y tenemos aquello de crear ideas, estructurarlas y buscar aquellas personas que no tienen la capacidad de crear esas ideas, pero que sí tienen la capacidad de financiarlas, unirnos, hacer alianza con esas personas para poder salir de ese atolladero en que estábamos porque necesitamos ingresos. O aquella persona a quien nosotros le debemos, decirle, mira, no tengo el dinero, pero te ofrezco estos servicios que yo estoy prestando y tengo esta idea y puedes aliarte conmigo para ir saliendo paulatinamente de la deuda. O sea, todo, si tú lo quieres hacer, es posible.
Y se lo decimos con base porque yo pasé por allí y yo sé que se puede. Entonces ese es el manejo de la deuda. Luego que sabemos cómo estructurar un presupuesto, sabemos cómo manejar la deuda y cómo no incurrir más en deudas, o sea, cuidarnos un poco de aquello. También hablamos de la deuda buena, la deuda mala, cómo lo calificamos nosotros según nuestro nivel de conciencia. Y ahora pues vamos a pasar a ver cómo multiplicamos el dinero de una manera que está en nuestras manos. O sea, cómo monetizamos nuestras habilidades para multiplicar el dinero, para producir otros ingresos adicionales. Eso es lo que vamos a ver hoy. Te doy el pase, Carolina. Así es, gracias, Jolie. Entonces, como lo dice la presentación aquí, es transformar los talentos que tenemos en fuentes de ingresos adicionales. ¿Y por qué hacemos referencia a eso? Porque sabemos que todos en Latinoamérica ya debemos concientizar que tener un solo ingreso no nos va a dar para por lo menos mantener o llegar a un nivel de vida y más que todo llegar a la jubilación y mantener ese mismo nivel de vida que nosotros tuvimos durante nuestra vida laboral. Entonces, porque hay que aprender a transformar esos talentos en fuentes de ingreso adicional, porque eso es responsabilidad propia. Eso no tiene nada que ver que si el gobierno, que si la culpa es de la vaca, sin nada de esas cosas. Es responsabilidad propia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a pasar por aquí para ver la, digamos, el contenido que vamos a ver hoy. Hoy tenemos acá que como primer punto vamos a identificar las habilidades. Yo le había colocado por el chat que tuviesen papel y lápiz. Papel y lápiz, ¿por qué? Porque esto es algo así como que vamos nosotros exponiendo, haciendo la exposición, pero vayan ustedes haciendo aquellos apuntes que van a ser claves para que empiecen a identificar exactamente qué es lo que van a hacer para identificar esas habilidades. Segundo, vamos a ver cómo se convierten esas habilidades en ingresos. ¿Cuáles son esas estrategias que sirven para monetizar nuestras capacidades? Como tercer punto tenemos cuáles son las opciones de monetización. Y en el cuarto punto vamos a ver cómo diversificar estos ingresos. Entonces continuamos por acá y seguimos con esto. ¿Qué significa monetizar las habilidades? Si alguien no se los había dicho anteriormente, es como lo escribe aquí el recuadro. Es transformar tus talentos naturales y aprendidos en fuentes de ingresos adicionales. No nos los enseñaron en la escuela, creo que tampoco lo vimos en nuestras casas, no es algo que, o sea, muy poco se ha explotado. Sin embargo, identificarlos es prioridad, porque nosotros todos venimos con dones. Todos vinimos con unos dones que probablemente no nos hemos percatado ni siquiera de cuáles son, pero a veces nos han dicho de repente, pues ese muchacho sí es bueno para esto, ese muchacho le sale bien esto, esa niña pues de verdad que mira cómo hace, mira cómo canta, mira cómo baila, mira cómo hace tal cosa. Entonces a veces nosotros no nos damos cuenta, pero otros sí se dan cuenta de esas habilidades que nosotros tenemos. Y como empezar a ver que es no solamente identificarlo, sino es transformar, convertir eso en valor. Ese valor que otros ven, tenemos que tomarlo para nosotros y empezar a verlo nosotros mismos, para luego llegar y decir, wow, yo puedo monetizar con esto. Entonces, esas habilidades son nuestro mayor activo. Y a veces esas habilidades no son una sola, a veces son varias habilidades las que nosotros tenemos que también podemos monetizar. Entonces, Yoli, te dejo acá para complementar lo que son los beneficios claves.
Si me escuchas, Yoli, creo que se quedó congelado. Aló. Hola, Yoli. Bueno, creo que perdimos a Yoli. Creo que perdimos a Yoli, pero bueno, seguimos acá. Estos beneficios claves. Tenemos acá que en principio el, el, el poner al servicio, monetizar nuestras habilidades, en principio nos da independencia financiera. ¿Por qué? Porque nos permite tener ingresos adicionales. Si nosotros estamos acostumbrados a un trabajo donde tenemos un horario, tenemos que cumplir un horario y nosotros a esa actividad sumamos, digamos, ingresos adicionales, eso quiere decir que vamos a tener un poco más de, digamos, los ingresos que nosotros tenemos. ¿Qué nos permite eso también? Pues tener flexibilidad laboral. ¿Por qué? Porque nos permite también a veces gestionar nuestro propio tiempo. Nos permite crecimiento profesional, porque al desarrollar nuevas competencias también nosotros no solamente nos desarrollamos de forma personal, sino también de forma profesional. Y eso de una u otra forma también aumenta la autoestima de las personas, porque terminamos teniendo una realización personal. Eso se siente bonito. Se siente bonito que no solamente tienes tú el ingreso por el horario de trabajo que tú tienes o por el trabajo regular que tienes, sino por esas habilidades que has sabido monetizar y que de una u otra forma lo haces porque te apasiona, pero esa pasión la monetizas. Entonces, es como que ponerle la lupa, yo los invito definitivamente que se aboquen a cuáles son estos beneficios clave que a ustedes les hace sentir bien, porque en el momento que ustedes les encuentren el sentido a que tienen independencia financiera, flexibilidad laboral, crecimiento profesional y realización personal, definitivamente son otras personas. Por aquí que tenemos también, vamos a ver lo siguiente, que es identifica tus habilidades y talentos. Ese papel y ese lápiz que yo les pedí que tuviesen a la mano, vamos a contestarnos estas 5 preguntas claves que les tengo por acá. La primera pregunta dice, ¿qué se te da bien naturalmente? Pero sin pensarlo, no le pongan mente. Esto es de mucho llegar y agarrar ese papel que se me da naturalmente y lo colocan. Luego la segunda pregunta nos dice, ¿qué actividades realizas con facilidad y las disfrutas? Sin mucha mente. Coloquen número 2 y colocan cuál es esa actividad que hacen con facilidad y la disfrutan. Luego vamos con la pregunta número 3. ¿De qué te piden ayuda a menudo? Familiares, amigos, colegas, vecinos. Sin mucha mente, solamente es empezar a identificar. Luego vamos con la pregunta número 4. ¿En qué buscan tu consejo o asistencia? A veces nosotros terminamos siendo hasta psicólogos, terapeutas de pareja, mecánicos, reposteros, cocineros, reparadores de cosas de la casa. Es que no, cualquier cosa sale. Todo eso son talentos que nosotros podemos monetizar. Luego tenemos la quinta pregunta por acá. Y la quinta pregunta nos dice, ¿cuáles son tus pasiones o intereses? Vamos a ver por acá. Se pueden silenciar sus micrófonos para que se escuche bien la grabación. Entonces, ¿cuáles son esas pasiones o intereses que tienen? Y aquí tenemos una lista. En ese papel que ustedes acaban de escribir, ya tienen respuesta a 5 preguntas claves. Ahora, después de esto,
pasamos al método práctico. Vamos a realizar un inventario, así como se hizo el inventario de las deudas, de esa misma manera se hace un inventario de nuestras habilidades. Entonces empezamos a hacer esa lista detallada. Probablemente no les vaya a dar tiempo en la sesión de hoy de ahondar en esto, pero ya con esas 5 preguntas claves que ustedes respondieron ahora, ya tienen un punto de partida. Ya cuando terminemos la sesión de hoy, ustedes pueden hacer este método práctico de realizar el inventario y hacer una lista detallada de todas esas habilidades. De repente hay unas que van a ser muy, muy obvias, pero hay otras probablemente que no lo van a hacer tanto. Entonces, no empiecen a descartar nada, todo lo incluyen en la lista. Luego vamos al segundo paso, que es clasificar las habilidades, y en esas habilidades las empezamos a agrupar por categorías. Pueden ser categorías técnicas, categorías creativas, interpersonales o de gestión, y empezamos a visualizar cuáles tenemos mejores fortalezas. Luego viene el último paso, que es pedir feedback. Vamos a apoyarnos de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros colegas, y empezamos a recibir feedback de cada una de esas cosas, de cada una de esas habilidades, porque la idea es que ustedes enfoquen toda la energía en ubicar cuál es esa habilidad que no los va a desgastar, que los puede apasionar, y sobre todo que puedan empezar a enfocarse en ver cómo las monetizan. Es un paso que probablemente no lo van a sacar ni en un día, probablemente no lo saquen en una semana, pero en la práctica que ustedes vayan realizando ese inventario, vayan clasificando las habilidades, porque probablemente unas van a salir más fluidas que otras. Y de repente en algún punto hasta inclusive se vayan a trabar, pero no se vayan a desanimar, porque en este lado de monetizar las habilidades, pues prácticamente el que persevera vence. ¿Y cuál es un consejo que les voy a dar? Pues que a menudo realizamos tareas con tanta naturalidad que a veces ni siquiera las consideramos valiosas y no comercializables, pero sí lo son. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que a veces esas habilidades que nosotros tenemos son las falencias de otros, son las necesidades de otros. Y ahí es donde nosotros debemos estar prestos. ¿Para qué? Atentos. ¿Para qué? Para brindar ese servicio. Una vez que nosotros tengamos toda esta base, porque vuelvo y les digo y les repito, esto no es algo que se va a hacer de la noche a la mañana, y menos cuando apenas están ahorita teniendo este conocimiento. Identificar las habilidades y talentos difícilmente para nosotros, digamos, de buenas a primeras la podemos reconocer. A veces es mucho de tarea de rodearnos con las personas que nos los reconozcan. Pero ahí es donde está también el tener la apertura de hacer esa lista y luego recibir el feedback de las personas más cercanas. Pasamos entonces a continuación acá. Les muestro acá cómo convertir esas habilidades en ingresos. Y también tiene un paso a paso, claro que sí. Luego que nosotros hemos hecho, obviamente esto es cuando ya hayan realizado el paso anterior, hay que identificar un problema. ¿Dónde identificamos este problema? En nuestro contexto, en nuestra comunidad, en donde nosotros nos desenvolvemos en el día a día. ¿Por qué hay que identificar el problema? Porque básicamente si nosotros vamos a ofrecer una solución, pues debe existir una problemática que se tenga que cubrir. Entonces empezamos a ver cómo esas habilidades que nosotros tenemos, pues sí cubren una problemática existente. Y no solamente la problemática que nosotros podemos solventar es de otras personas, también nosotros podemos ver que podemos solventar problemáticas inclusive de empresas. ¿Por qué? Porque llega un momento que, pues yo siempre le digo a Yoli, mira, Yoli, a esta edad nosotros tenemos más pasado que futuro.
Y cuando nosotros tenemos más pasado que futuro, también tenemos experiencia. Y esa experiencia también es válida no solamente para ofrecerla a otras personas, sino también a empresas. También tenemos acá que hay que definir una audiencia. ¿Cuál es esa audiencia? Definitivamente es a quién va dirigido nuestro servicio. ¿Por qué hay que identificar la audiencia? Porque la audiencia hay que conocerla. A nuestros clientes hay que aprender a conocerlos y sobre todo escucharlos. Ningún producto o servicio que nosotros vayamos a poner al servicio de otros se va a sostener en el tiempo si nosotros no sabemos escuchar a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque esa audiencia es la que nos va a ayudar a poder adaptar nuestra oferta y saber cuál es la estrategia de mercadeo que mejor se va a adaptar. Entonces lo primero es siempre, siempre, siempre definir la audiencia y saberla escuchar. Tenemos por acá como un siguiente punto es nuestra propuesta de valor. ¿Qué nos va a diferenciar de otros? Porque si nosotros vamos a hacer el mismo servicio o a tener el mismo producto que ya se encuentra en el mercado, entonces lo que vamos a hacer es ser otro del montón. ¿Y cómo determinar qué es lo que nos diferencia de los demás? Es sencillamente ser auténticos, ver cuál es ese valor diferenciador que nosotros vamos a dar a los demás y que obviamente nos va a hacer resaltar de la competencia, porque eso es lo que va a marcar nuestra oferta. Incluso yo me atrevo a decirles, y se los digo con propiedad, la propuesta de valor inclusive muchas veces marca el precio del producto, porque cuando la audiencia ve y ya siente que ese precio de verdad va atado a un valor, se paga con gusto, se paga con gusto y ni siquiera se regatea. Cuando nosotros tenemos diferencias con lo que tú tienes en el resto del mercado, así tú te das caro, te van a pagar tu producto y tu servicio. Tenemos también lo de establecer precios, porque hay que investigar el mercado, que de una u otra forma va atada a la propuesta de valor. Cuando establecemos los precios es porque estudiamos qué es lo que hay en el mercado. Y ahí aprendemos que esa diferencia de otros pues puede marcar y establecer el precio y diferenciarnos. Son conceptos diferentes, pero la línea es bastante delgada, porque una de propuesta de valor siempre tiene que leer con el valor que está recibiendo la persona y el establecer el precio, pues obviamente a la mayoría dice, wow, de verdad yo siento que esto que estoy pagando vale la pena porque estoy recibiendo más del valor que yo percibo que estoy pagando. Luego viene adicional que se crea un portafolio, porque lo bonito cuando nosotros vamos al mercado es que el mercado es muy variado y a veces hay servicios o hay productos que se tienen que o tropicalizar o se tienen que personalizar. Y cuando se hace eso se empieza a crear un portafolio porque tenemos variedad de personas que necesitan de servicios que sean tropicalizados y personalizados. Entonces ahí es donde está la habilidad. ¿Qué habilidad tenemos nosotros para adaptarnos a esa audiencia que nosotros tenemos en el mercado? Y con el pasar del tiempo vamos construyendo un portafolio. Luego con esto pues coronamos con el tema del marketing. ¿Por qué? Porque obviamente identificar el problema, tener una audiencia, eh, enfocar una propuesta de valor, adaptar un precio y crear un portafolio no nos va a servir de mucho ni se va a sostener en el tiempo si no se hace un mercadeo de lo que nosotros estamos ofreciendo. Y cuando hablo marketing, pues me refiero hoy en día es al marketing digital, porque antes nosotros estamos acostumbrados al marketing digamos, de radio, prensa, televisión, que dicho sea de paso era bien costoso. Entonces hoy en día pues nosotros nos apalancamos de lo que es el marketing en las redes sociales.
Y ya cuando se tiene construido todo esto, pues nosotros nos apalancamos de esta herramienta. ¿Qué hacemos a continuación? A continuación empezamos a ver, exactamente qué puedo hacer cuando voy a construir este portafolio. Bueno, aquí tengo dos opciones que tiene que ver si son freelance o tiene que ver con la consultoría. ¿Y qué diferencia hay en esto? Cuando se enfoca en un servicio freelance es probablemente porque no se tiene una experiencia consolidada, no se tiene un trayecto, no se tiene un know-how. Y entonces el que es freelance pues prácticamente está empezando a dar sus primeros pininos. ¿Y cuál es? Pues es el que ofrece las habilidades en proyectos que son proyectos o tareas específicas, pequeñas, no son de larga data. Pueden ser para clientes individuales o también para empresas. ¿Para qué es ideal el trabajo freelance? Es ideal para el que desempeña bien en diseño gráfico, el que sabe de programación, el que sabe de redacción o de fotografía o de video o de traducción. Esto por nombrarles unos ejemplos, pero existen muchos oficios para hacer como freelance. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que te da flexibilidad y te da ingresos rápidos porque generalmente siempre son por tareas muy cortas, pero te ayudan a tener fogueo en el mercado. Eso te ayudan a tener inclusive feedback de tu trabajo, de cómo vas haciendo, porque en la medida, y una cosa de la que yo les recomiendo aquí es a veces hacer, es mejor hecho que perfecto. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a esperar a que siempre esté perfecto, probablemente no nos lanzamos al ruedo. Entonces, una de las cosas que siempre yo voy a recomendar es que no importa, pues a medida que van haciendo los ajustes y luego van haciendo, digamos, se van puliendo. Pero este servicio de freelance es lo que prácticamente se recomienda para dar esos pininos y tener esos retornos inmediatos. ¿Con qué se complementa el servicio de freelance? Con la consultoría. Y entonces aquí, si digo yo, por lo menos para una asesoría experta basada en la experiencia, en el trayecto que ya se tiene. Y esto aquí me enfoco yo y lo traigo a colación para las personas que ya están a punto de jubilarse o que ya estén jubiladas, porque tienen experiencia y sobre todo conocimientos profundos en su área. Y aquí hay infinidades de áreas y cosas y pares de contar en donde se puede enfocar la consultoría. Entonces, ideal para qué? Para negocios, para la tecnología, el marketing, recursos humanos, asuntos legales, inclusive las mentorías. ¿Y cuál es la ventaja? Que aquí ya esto tiene una alta una tasa más alta, por lo menos de experticia, donde se puede esto retornar, digamos que los retornos van a ser más interesantes. Entonces, para aquellas personas que me están escuchando, que no tienen, digamos, el know-how o la experiencia que te da para enfocarte en la consultoría, pues tiene para freelance, pero en algún punto ese freelance, cuando ya tenga experiencia, pues ya da ese salto hacia la consultoría. Y tengo por acá también cuáles son otros servicios también que podemos nosotros brindar. Bueno, servicios de educación y servicios locales. ¿A qué me refiero con esto? Que por lo menos podemos hacer talleres o seminarios y este es un ejemplo. Esto que hemos venido haciendo pues junto con Yoli, digamos estas masterclass que son de contenido educativo financiero, pues esto también es una forma de monetizar. ¿Por qué? Porque aquellas personas, en este caso como yo y mi persona, que tenemos experiencia en la parte financiera, pues nosotros compartimos estas habilidades y nosotros lo hemos hecho de forma presencial, pero también de forma online, como en este caso el día de hoy. Y empezamos a interactuar directamente con la audiencia. ¿Y para qué nos sirve esto? Precisamente para construir comunidad. Porque la idea es
y más que todo acá en Latinoamérica, y ya nosotros sabemos que nosotros tenemos la falencia de la educación financiera, pero en el entendido que el dinero es un eje transversal en la vida de todas las personas. Desde que nosotros comenzamos una vida laboral, nosotros comenzamos a manejar dinero. Y ese dinero hay que manejarlo prácticamente hasta el final de nuestras vidas. Pero es nuestra responsabilidad, que es lo que hablamos al principio, el llegar a tener una jubilación de calidad, pero por nuestra propia responsabilidad. Entonces, cuando nosotros empezamos y tenemos este enfoque de construir comunidad, precisamente es para eso, porque en la medida que nosotros vamos construyendo comunidad, ¿qué estamos haciendo? Construyendo clientes, fidelizando clientes. Y eso nos ayuda a nosotros, que le estamos dando a ustedes, pero también les ayuda a ustedes. Tenemos también las tutorías, que tiene que ver con el desempeño de las habilidades académicas o de tocar un instrumento y más enfocado a por lo menos los estudios en las universidades, que a veces la mayoría pues tiene falencias porque viene de las materias con, digamos, con lagunas que no pudieron solventar. Entonces a las personas que se le da bien o fueron buenos estudiantes pueden desarrollar la parte de tutorías, bien sea en matemáticas, en idiomas, en músicas, incluso en los deportes. Hay una, hay una charla que yo vi hace unas 2 semanas, una charla de unos empresarios que estaban reunidos en Colombia y ellos, creo que por el grupo les compartí un resumen, un texto, donde ellos habían sacado una estadística que decía que el 17% de las personas latinas, solamente el 17% de las personas latinas han desarrollado la autodeterminación, que el resto de las personas, el 83%, necesitan de una persona que lo tenga al lado para llevarlos, porque por sí solo no hacen y no sacan, digamos, la tarea. Entonces fue interesante escuchar estas estadísticas porque la mayoría pues contrata a un mentor, porque la mayoría contrata a un coach, porque la mayoría contrata a alguien que lo esté monitoreando, precisamente es por esto. Eh, Carolina, sí, es aquí Jolie. aparecí yo. Sí, Ah, adelante, a Jolie, lo que me mejor, imaginé que se fue la luz. sí, a lo mejor no me van a ver bien, pero aquí estoy. Ah, pero adelante, Sí. porque yo llevo ya aquí varias láminas, entonces para que si quieres aprovechar acá y Bueno, vamos a interactuar con pisar la tierra. audiencia. Así Vamos es. a pisar tierra. A mí me gusta pisar tierra. La gente dice, ajá, eso es muy bonito lo que estás diciendo, pero una cosa es oírlo, decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿sí? Cuando descubrimos nuestras habilidades, eso va de la mano del propósito de vida que nosotros vinimos a experimentar en este plano terrenal. Esto es complemento a todo lo que tú has dicho, ¿sí? Ya llevándolo más a lo humano, a lo de pisar tierra, como yo llamo, porque las habilidades siempre vienen en una carpetica debajo del brazo, como tú dijiste, que Dios cuando nos dice, mira, tú vas a experimentar esto en la tierra, ¿ok? Cosa que a nosotros se nos olvida por la queja, por el día a día, por el samsara que vivimos, y eso se nos olvida. Y nos dormimos en el limbo, ¿ok? Resulta que cuando tú dices que buscamos un mentor para que nos ayude, entonces es porque necesitamos a alguien que nos haga reaccionar, que nos haga pasar del miedo al éxito o del miedo a la acción. Y ese mentor es el que, pues, es por eso que nosotros estamos aquí dándoles esta información para que vean que comprende, pero que inicia en el inventario que nosotros vamos a hacer de nuestras habilidades, de qué somos capaces.
de hacer. ¿Y cómo descubrimos que somos capaces? Accionando, viviendo y autoevaluándonos. Así de sencillo. No cruzándonos de brazos y decir, ay, pero es que yo no soy buena en esto, yo no soy buena en esto otro. Sencillamente ver, observarnos y analizar qué es lo que más nos gusta hacer, qué es lo que hacemos, así sea sin recursos, con lo que tenemos en la mano, ¿sí? Y que además de eso, que nos gusta, que gozamos hacerlo, pues lo podemos monetizar, ¿sí? Si nosotros descubrimos esto, qué nos gusta hacer, cómo lo hacemos, así sea con lo que tenemos en mano. No estamos esperando que fulano nos traiga el dinero, que el gobierno accione, que el del frente me mire bonito. No, 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 no. Con lo que tenemos en la mano, lo vamos a desarrollar y que además lo podemos monetizar. Entonces, qué bonito es descubrir cuáles son nuestras habilidades y que van de la mano de nuestro propósito de vida, que luego que descubrimos nuestras habilidades, descubrimos, oye, ahora entiendo que ese era mi propósito de vida. Y se los voy a dar con un ejemplo. El ejemplo mío, el ejemplo de vida mío. Yo soy una persona que tiene 60 años, va a cumplir 60 años en estos momentos, que tengo más pasado que futuro, que a mí no me enseñaron que era la parte financiera, porque a nadie les enseña eso, pero es mi responsabilidad buscar información. Pero resulta que yo busqué información fue cuando caí en el hueco, cuando tuve la debacle económica fuerte, que casi que me guindo. Afortunadamente Dios es grande y no llegué hasta allá, pero fue demasiado fuerte y dije yo, esto a mí no me vuelve a pasar. Entonces busqué información y salí de ese hueco, y cuando yo salí 8 años después de ese hueco tan inmenso que yo hice en mi vida, porque fue mi responsabilidad, fue demasiado ego que yo tenía, y por eso malgasté el dinero y hice un desorden y caí en ese hueco. Entonces dije, bueno, si ya yo salí de esto y yo casi que me muero y yo dije que la vida se me acababa y yo me escondía de mí misma y yo me metí en ese hueco y me tapé y yo era mala porque yo decía que yo era una persona mala, porque eso es un estrés financiero, así es que se vive. Entonces, como lo superé y ya yo estoy bien y sé que se puede, entonces yo voy a salir por darle valor a las demás personas, a decirle al que esté en ese hueco, mira, la vida no se acaba, solo empieza, solo te está exigiendo transformación y la transformación duele. Entonces, descubrí que yo podía aportarle valor a las personas y que además podía monetizar, y me apasiona hacerlo. Entonces, fíjense, descubrí una habilidad que luego que caí en el hueco, que tenía que experimentar para poderla descubrir, descubrí también que podía monetizar. Y aquí estoy. Busqué mi cliente ideal. No es fácil buscar el cliente ideal, o sea, mi audiencia, porque primero pensé que eran los endeudados, pero los endeudados están dormidos todavía y quieren es que les dé dinero para salir de la deuda. Entonces, por allí no era mi cliente ideal. Yo descubrí que mi cliente ideal era el emprendedor que quiere evolucionar y pasar a ser empresario, y que el empresario quiere ser inversionista. Ese es mi cliente ideal en estos momentos. ¿Por qué les cuento esto? Porque eso no es más que yo hice mi evaluación, descubrí mi habilidad, la empaqueté y la estoy monetizando. Así de sencillo. Pero ¿cómo perdí yo ese miedo? Viviendo, accionando, verificando de que fui capaz de salir de allí y fui capaz de aprender a salir de allí, y soy capaz de darle la mano al que esté caído y enseñarlo a salir de allí. Entonces es algo muy valioso. Y de eso se trata este tema, de descubrir la habilidad, empaquetarla y monetizar. Esa era mi intervención. Gracias, Yoli, gracias. Déjenme decirles, mi querida audiencia, que gracias a Yoli Valero es que esta servidora acá se atrevió también.
porque Jolie a mí me empujó. Jolie a mí me dijo, ¿pero qué? O sea, no, tú puedes, tú sí sabes todo eso, tú tienes que mostrarte. Y yo, no, 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 Jolie. Y Jolie me empujó a mí. Si no es por Jolie Valero, yo no estoy aquí enseñándoles también junto con ella. A mí siempre esa experiencia de Jolie de verdad me hace mucho sentido y de verdad ese es motivo de inspiración. Y vuelvo y digo, como lo dice Jolie, o sea, no es fácil, esto no es fácil. Es una tarea para valientes, pero sí, o sea, es accionar y es corregir en el camino y es hacerlo y es mejor hecho que perfecto. Así que muchísimas gracias, Jolie. Sigo acá. Tenemos que después de las tutorías también nosotros podemos ver los cursos online y eso ya les voy a mostrar ahora en un ratito porque ya pues con Yoli nosotros también nos lanzamos a esto. Yo creo que esa fue la primera lanzada en paracaídas que hicimos, que fue hacer cursos online. Y ese es el empaquetado, porque allí empaquetamos pues prácticamente los conocimientos. Yo ya estoy cerca también de los 60 años y nosotros decidimos empaquetar estos conocimientos en productos digitales. Y pues obviamente, ¿qué es lo que da esto? Pues nosotros aprendimos también de lo que son los ingresos pasivos. Y son aquellos ingresos que no necesitan de nosotros, por lo menos en este caso que estemos aquí presentes, porque cuando tú empaquetas los cursos digitales, lo tienes en una plataforma donde se hace el marketing y se venden. Entonces tú puedes estar durmiendo y durmiendo pues te llega el chin 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 del dinero. Y entonces esto es otra forma de monetizar nuestras habilidades. Y es otra forma de ingresos, pero de ingresos pasivos. Y aquí hay que diferenciar. Nosotros podemos tener ingresos pasivos e ingresos activos. ¿Cuál es la diferencia? Ingresos activos son los que necesitan que nosotros estemos presentes, que estemos todo el tiempo controlando lo que estemos viendo para que caminen, para que eso nos pueda dar el retorno de dinero. La inversión pasiva no. La inversión pasiva, tú tienes un servicio o un producto y te quedas tranquilito y eso va llegando allí. Tenemos también el tema de los servicios locales. Entonces, con los Perdón, servicios, Carolina, sí, como no. creo que Edgar Soto había levantado la mano, por favor. Ah, listo. Lo que pasa es que no tengo aquí para verlos, pero Edgar, adelante, puedes abrir tu micrófono y con gusto te escuchamos. No, muchísimas gracias, Carolina. Gracias, Manuel. Solamente muy breve para de verdad felicitarlas a las dos, Carolina y Yoli, que está ahí sin energía eléctrica, pero con mucha luz, Yoli. Muchas gracias. Nada te detiene, así como nada nos va a detener si nosotros no queremos hacerlo. Y de verdad que qué bonito estar un viernes a las 7:54 de la noche, por lo menos en Venezuela. En Panamá creo que es una hora menos, Sí. ¿verdad? Y estar compartiendo esta información, señores, que cubre de alguna manera, y con esto termino de verdad este agradecimiento que me hice hacerle, cubre de alguna manera esa pregunta que siempre nos estamos haciendo. ¿Cómo producimos más billetes? ¿Cómo somos más productivos? Y es la manera de aumentar los ingresos y es la manera de poder ahorrar. Tiene que ver con todo y de verdad que me quedé impresionado con la información porque sobre todo la manera como Yoli la presenta, no en la teoría, sino en la práctica. ¿Cómo podemos nosotros, las 11 personas que estamos aquí reunidos un viernes, cómo podemos sacarle provecho a eso? De verdad que gracias. Era para eso, para agradecerle y de verdad decirles que hacen un trabajo espectacular. Gracias, Edgar, gracias. De verdad, pues sí. O sea, muchísimas gracias, de verdad, por esas palabras. Tenemos acá y continuamos con lo que son los servicios locales. Y entonces servicios locales pues básicamente está enfocado pues, lo hemos visto a lo que son los oficios. Y entonces oficios pues tenemos que ver en la comunidad porque de repente a veces inclusive en nuestras propias casas nosotros lo tenemos. A veces hay un tema de plomería, hay un tema de jardinería, de electricidad, de reparación de muebles, de lo que sea. Y esos servicios en una comunidad pues también son monetizables. Entonces es como que llegar y apartar de repente a lo mejor, no sé, del tiempo mensual que cada persona tenga. Mira, yo voy a destinar, no sé, 4 o 5 horas al mes
para ir desarrollando esa habilidad, porque está eso, lo que decía Jolie ahorita en este momento, es accionar. Y muchas veces a nosotros nos detiene, pues, que, ay, ¿qué van a decir? El que dirán, mira este ahora haciendo esto, lo otro, ¿no? Es que, mira, o sea, es una de las cosas que también yo digo, por lo menos en mi caso, porque eso sí yo lo viví, el, el, el estar todo el tiempo pensando en que qué van a pensar los demás de uno. Pues que cuando uno sale a trabajar, uno está trabajando, uno no está robando. Entonces es como que ver después luego la diferencia cuando con el pasar de los años, porque son cosas que a veces son temporales, porque es como que llegar y construir ese colchón que tú necesitas para qué, para luego después de ahorrar poder invertir y poder hacer cosas. Son cosas que uno hace y se va apalancando. Estos son servicios que te sirven de apalancamiento y en algún momento tú los vas a soltar y luego viene algo mejor. Entonces, con esta variedad de servicios y de cosas, pues ya por se les va abriendo un espectro a esa lista que hicieron al principio, a esas 5 preguntas que se respondieron, que de una u otra forma luego tienen que hacer con el desarrollo de cada uno de ellos y hacer el feedback. Pero aquí tienen un espectro donde pueden llegar y buscar identificarse. Entonces vamos acá y les voy a acá presentar también la importancia. ¿Por qué es importante? Creo que también lo hablé a grosso modo al principio. ¿Por qué es importante diversificar los ingresos? Precisamente porque aquí en Latinoamérica nosotros no podemos vivir con un solo ingreso. Y aquí entro yo con el tema del riesgo. ¿Por qué? Porque es un riesgo altísimo, altísimo, altísimo depender de una sola fuente de ingresos. Y aquí le voy a enumerar 4 factores. ¿Qué pasa cuando perdemos el empleo? La única fuente de ingresos que nosotros tenemos, nos quedamos frío y sin vista. Frío y sin vista. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, ¿por qué el tema de cuando se hace el presupuesto y cuando se hace el tema de construir el colchón y el fondo de emergencia, nosotros decimos que sugerimos que por lo menos sea un mínimo de 6 meses, porque el día que nos quedemos sin empleo tenemos un colchón que nos va a dar para seguir buscando, para luego conseguir el empleo o de repente desarrollar unas habilidades que nos den para monetizar, pero no nos quedamos fríos y sin vista esperando cruzados de brazos qué hacer. El segundo, cuando nosotros tenemos ingresos adicionales, dejamos de depender. Dejamos de depender. ¿Y sabes qué es feo? La dependencia. Si alguno ha tenido la oportunidad de ver a una persona en silla de ruedas, que no es por menospreciar a una persona que esté en silla de ruedas, porque por X o Y circunstancias, pues llegó digamos, a esa situación, bien sea por una enfermedad, por un accidente, por lo que sea. Pero ¿qué diferencia hay entre una persona que no tiene recursos en una silla de ruedas a una que sí tiene los recursos? Cuando ustedes ven esa imagen, la que no tiene recursos generalmente siempre está encorvada esperando que llegue alguien a empujarle la silla. El que tiene recursos está en una silla de ruedas, le va a decir, mira, empújame, llévame para aquí, llévame para allá. Entonces eso yo lo he visto en centros hospitalarios, véanlo para que vean la diferencia cuando nosotros llegamos a estas situaciones y entre tener o no tener recursos. Nos encontramos sin un colchón ante las emergencias, porque precisamente cuando se queda uno sin empleo, entonces se daña el carro, no sé, se accidenta un niño de la casa, se hace cualquier porque las cosas vienen todas juntas. Y esto que termina trayendo un estrés financiero constante, el caos, el foso donde uno no quiere estar. Y en el caso de Yoli, porque Yoli lo vivió más, o sea, digamos más extremo, Yoli estuvo 2 años, yo apenas estuve 3 años apenas y para mí fue un colapso. Imagínate, ni me quiero imaginar por lo menos Yoli 8 años. Pero Yoli es la prueba viviente de que aún con ese tiempo sí se sale y se puede salir. Con las herramientas y con la educación necesaria se sale. ¿Cuáles son los beneficios de diversificar nuestros ingresos? Primero, vamos a tener mayor estabilidad financiera. Y aquí hago una acotación para los que no saben lo que es la movilidad social.
La movilidad social es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de morir en mejores condiciones que las que nacemos. ¿Y de quién es responsabilidad? La responsabilidad es nuestra. No de papá, no de mamá, no del vecino, no del gobierno, no del marido, no de quien sea. La responsabilidad es nuestra. Una vez que nosotros entendemos los beneficios de la diversificación y entendemos que nos va a dar estabilidad financiera, nos va a dar independencia, porque en la medida que nosotros entendamos que una sola fuente no nos sirve, ni no nos va a llevar a tener una jubilación de calidad, porque si algo es bien es cierto, la gran mayoría de nosotros vamos a llegar a jubilarnos. La gran mayoría va a lograr a jubilarse. ¿En qué condiciones queremos jubilarnos si nosotros el día de hoy no tomamos las decisiones que nos tocan para llegar y poder tener y garantizar esa jubilación de calidad? Tenemos menor dependencia precisamente por eso, porque no estamos a merced de las decisiones de otro, ni siquiera de un empleador, de un gobierno que sea. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos responsabilidad propia. Y adicional a eso, ¿qué nos da? Que nosotros somos mejores personas y mejores profesionales, porque toda esa diversificación que nos ha pedido nos ha dado un crecimiento en conocimiento y experiencia, y nos ha dado desarrollo tanto personal como profesional. Y entonces, ¿cuál es el resultado que nosotros tenemos? Mayor seguridad y crecimiento sostenible. Cuando nosotros tenemos crecimiento sostenible, quiere decir que vamos más tranquilos a garantizar esa jubilación de calidad que, dicho sea de paso, todos nos merecemos. Porque si nosotros tenemos una vida laboral y construimos una vida laboral donde siempre teníamos calidad de vida, porque al momento de la jubilación va a haber declive. Entonces es nuestra responsabilidad saber que la importancia de diversificar estos ingresos es precisamente ¿por qué? Por el riesgo que tiene implícito el no hacerlo. Entonces la invitación que nosotros le damos es esta. Y adicional, yo les voy a compartir. ¿Sientes que el dinero es un rompecabezas sin resolver? Por más que te esfuerzas, ¿no terminas de entender cómo funciona? Hola a todos. Soy tu kit de inicio financiero y sé exactamente cómo te sientes. La verdad es que a la mayoría de nosotros nunca nos enseñaron a manejar el dinero. Navegamos por la vida financiera sin una brújula, y es natural sentirse abrumado, incluso con algo de vergüenza o culpa. Aquí está la buena noticia: las finanzas personales son una habilidad, y como cualquier otra, se aprende y se domina. Precisamente por eso estoy aquí, me han creado para ti. En este curso soy tu compañero, tu mapa y tu herramienta para transformar por completo tu relación con el dinero. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si el dinero dejara de ser un problema y se convirtiera en tu aliado para alcanzar tus sueños? Si pudieras ahorrar sin esfuerzo, reducir tus deudas de forma inteligente o incluso empezar a generar nuevas fuentes de ingresos? Te guiaré paso a paso. Desde entender dónde estás parado hoy con tus finanzas, cómo crear un presupuesto que realmente funcione para ti, hasta estrategias probadas para ahorrar y manejar tus deudas. Incluso exploraremos cómo puedes monetizar tus propias habilidades para que el dinero no sea una barrera, sino un trampolín para lograr la vida que deseas. Fui diseñado por Yoli Valero, mentora financiera, y Carolina Mallorca, asesora en gestión de riesgos, para darte una visión nueva y empoderadora del dinero. Tendrás teoría y práctica real que te permitirá aplicar lo aprendido desde el primer módulo. Soy Kit de Inicio Financiero, y tu camino hacia la libertad financiera comienza aquí y ahora. Vamos juntos a crear un futuro más pleno y próspero. Sígueme, vamos adentro.
Te presentamos el programa El Poder de la Sinergia, impulsando el crecimiento empresarial con equipos financieramente inteligentes. Liderar con visión, valor y conciencia financiera. Como líder, tu influencia trasciende la mera gestión. Tienes la capacidad de transformar vidas y edificar un legado perdurable. ¿Te imaginas un equipo que no solo ejecuta, sino que entiende y contribuye al éxito financiero de la empresa? Imagina una nave espacial, donde cada miembro de la tripulación conoce su destino y su función en la misión. Esa es la energía que impulsa una organización triunfadora. Despierta el potencial de tu equipo y construye una empresa sólida e innovadora, donde la educación financiera sea el cimiento de un legado perdurable. ¿Cuál es el resultado? Un equipo más productivo y comprometido, lo que se traducirá en un aumento de la rentabilidad y el crecimiento sostenible de tu negocio. ¿Qué historia quieres contar sobre tu empresa? Y aquí entonces les presentamos nuestro paquete. Nosotros empaquetamos nuestro conocimiento y aquí les presentamos el día de hoy. Tenemos para el servicio de todos ustedes, tenemos continuar hasta diciembre las mastermind grupales de forma mensual con un costo de $10. Tenemos la mentoría individual mensual a un costo de $25. El programa Kit de Inicio Financiero, como ustedes lo vieron, son programas, los tres, tanto programa Kit de Inicio Financiero como Domina tus Finanzas y El Poder de la Sinergia, son 3 programas que están en digital en la plataforma de Hotmart. Kit de Inicio Financiero tiene un costo de $47. El programa Domina tus Finanzas, 457, y el programa del Poder de la Sinergia en $1,457. Ahora, ¿qué es lo que comprende cada uno de estos temas? Ustedes vieron hasta el día de, prácticamente hasta el día de hoy, las 3 masterclass que nosotros le hemos realizado. La idea es continuar, digamos, hacer las mastermind grupal, pero nosotros hasta ahora las hemos realizado de forma gratuita. Los mastermind que vamos a continuar hasta el mes de diciembre van a ser mastermind grupales, pero ya con un costo. ¿Por qué? Porque ya tiene que haber un compromiso, ya tenemos que empezar a ver resultados de parte, digamos, de ustedes, de la audiencia. Para aquellos que quisieran una mentoría grupal, una mentoría individual, ya más personalizada, pues por lo menos enfocada y direccionada, entonces tenemos la mentoría individual que va a ser mensual. Y para aquellos que quieran estar por su cuenta, porque también que no necesiten la guía, entonces tenemos los programas que están en formato digital. Son programas que son de por vida, tienen un solo costo y la persona pues lo consume a demanda. ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado pues que van a tener una base financiera más sólida que la que tienen hasta ahora y pues prácticamente pueden aprovechar esos, digamos, esos talentos que tienen, y la idea es que empiecen a partir de hoy, como les decía, la movilidad social la tenemos todos y es la capacidad de que nosotros sí podemos morir en mejores condiciones que las que nacimos. ¿Por qué? Porque la educación y sobre todo la educación financiera nos da la base para eso. La ventaja es que van a lograr independencia financiera porque sí, van a tener la flexibilidad como lo vieron en el programa de Dominas tus Finanzas, porque ¿cuál es la diferencia entre Kit de Inicio Financiero? Es todo lo que se ve prácticamente la base de la parte financiera que se tiene, lo que tiene que ver el presupuesto a detalle, el manejo de deudas y el monetiza tus habilidades, pero el programa Domina tus Finanzas te lleva a un siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Que te prepara la parte empresarial. ¿Por qué? Porque el programa Poder de la Sinergia, ya cuando eres dueño de empresa, donde tienes un equipo de trabajo y tú quieres que todo tu equipo de trabajo también tenga educación financiera que te ayude a impulsar ese negocio
a cumplir esa visión que tienes en el largo plazo, porque si tú tienes un equipo que va alineado con tus mismos valores, va a ser un equipo que te va a ayudar y te va a empoderar como digamos, como empresario. Esa es la diferencia que tiene estos planes. Pues aquí pues le damos las gracias. No sé si Yoli tienes algo aquí que acotar, pero aquí lo que les digo, pues el momento es ahora. Tu éxito siempre va a Sí. comenzar con una decisión. Identifica, actúa y crece. Adelante, Yoli. Bueno, allí le presentamos nuestros hijos, porque son nuestros hijos. Eso es producto de nuestras experiencias, de nuestras caídas, de nuestras levantadas, de una inversión que se hizo en nosotros, porque para poder obtener conocimiento, pues uno invierte en uno mismo, que está además decirles que la mejor inversión que uno hace en la vida es en la nutrición educativa que nosotros podemos adquirir y adquirirla de gente que te inspire, que de gente que tú veas y te dé la confianza para poder seguirla. Y eso hemos sido muy cuidadosos, Carolina y yo. Y Carolina y yo pues nos mantenemos en constante aprendizaje, tanto práctico como teórico. En mi casa dicen, yo tuve estos días una- un acontecimiento con una tensión ocular alta y dicen que es porque estudio mucho, pero es que me encanta sentarme a disfrutar del conocimiento en el área de finanzas, tanto ya estoy en la parte empresarial, porque ya domino bien la parte personal y la parte de emprendimiento, pero siempre uno quiere más información y eso me apasiona, me encanta y yo no veo hora para sentarme a adquirir ese nutriente que es la educación. Entonces, de allí parte el ir escalando niveles en tu vida, que es lo que Carolina explicaba hace un momento. Y que bueno, establecimos estos planes que, como pueden ver, pues el inicio no es tan alto el valor, pero sí hay otros productos que tienen más información, más responsabilidad de nosotros para ustedes, que son un poquito más elevados de precio. Cuando se habla en la parte empresarial, en la parte de emprendimiento, es sumamente importante, igual en la parte personal, saber qué se quiere en la vida. Uno como persona, saber qué quiere, qué aspira en la vida y todo va en torno a las finanzas. Si tú no sabes qué aspiras ni tienes idea ni motivo para accionar y alcanzar alguna meta que tú te plantees, entonces no estamos haciendo nada. No queremos crecer, no queremos evolucionar, queremos seguir en el mismo escalón o si es posible bajar uno, porque la fluctuación económica ahorita en estos momentos pues nos lleva a eso, si nos dormimos. Pero los que estamos despiertos, que somos los que estamos aquí hoy viernes a las 7 de la noche, no queremos eso. Entonces allí entra la planificación estratégica financiera que queremos en nuestras vidas. Y eso va como persona, como emprendedor, como dueño de empresa para poder llegar a ser un inversionista. Y estos productos te llevan hasta allá. Entonces, bueno, ahí se los dejamos. Seguimos nosotros trabajando para ustedes, aprendiendo de ustedes también. Y no sé qué más tienes tú que decir, Carolina. No, yo aquí lo que les digo es exactamente que aquí se ve siempre la diferencia entre lo que es el valor y el precio. Porque cuando las personas empezamos y podemos ver la diferencia entre lo que es el precio de algo y el valor de lo que yo estoy recibiendo, y el valor va muy alineado con el tema de calidad, y tú lo decías, ambas nos enfocamos en siempre estar aprendiendo para dar lo mejor, en hacerlo pues siempre desde el corazón,
siempre con la mejor intención, porque ya nosotros sabemos que nosotros tenemos más pasado que futuro y nosotros poner al servicio esta experiencia de todo lo que nos ha pasado, sobre todo lo que son los altos y bajos, porque qué chévere es tú tener experiencias, pero que obviamente pues las experiencias de los golpes son las que enseñan más. Y el poder nosotros dar ese testimonio, que esté donde esté, que sea como sea, por lo menos en el caso de Pedro, que fue el mecánico que nosotros pusimos que dicho sea de paso, Pedro sí existe de verdad, con otro nombre, pero de verdad, o sea, llegar y sacar a una persona que prácticamente no creía que iba a salir de ese atolladero, pues obviamente salió, lo hizo. Así como el caso de Pedro, como el caso de Yoli y el caso mío, pues habrá muchos más. Pero uno tiene un punto siempre de partida para salir y siempre enfocado al norte que va a querer.